Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. La de esta quincena se llama Violencia Vicaria. Al final les voy a hacer unas consideraciones adicionales que no están en la columna. Ojalá me acompañen hasta el final. Esta semana fue imputado el hombre de Guamal Meta que el 18 de noviembre abusó sexualmente de su hijastra de 5 años y la asesinó. La semana pasada, Fabián Quintero Ramírez mató a balazos a Jan Alexander Rocha Fuentes, de 10 años, hijo de su expareja en Malambo, Atlántico. Una semana antes, John Jairo Manyoma lanzó de un cuarto piso a Salomé, su hija de 5 años, en medio de una discusión con su compañera, la madre de la niña, en Jamundí. En octubre nos estremecimos con el filicidio contra Santi Esteban y Susan Camila Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, asesinados a golpes y puñaladas por su padre, Darwin Felipe Beltrán, en Bogotá. Así vamos, y contando. De esto, que empieza a ser conocido como violencia vicaria, se viene hablando hace aproximadamente una década, cuando la psicóloga argentina Sonia Bácaro la nombró y definió como la que utiliza a los hijos para herir y maltratar a las mujeres. Este tipo de violencia, que ha sido tipificado en España y en más de 20 estados de México, es en Colombia el objeto de 2 proyectos de ley que están trancados porque sus ponentes no logran acordar la manera de unificarlos. La manzana de la discordia está en que el que fue presentado mayoritariamente por congresistas del Pacto Histórico considera que la violencia vicaria solo se da del hombre hacia la mujer, porque su génesis es el machismo, que se expresa con el deseo de control de él sobre ella. Aseguran que cuando es la mujer la que agrede a sus hijos para hacerle daño al padre de estos, la motivación no es de género. Los casos son pocos y pueden ser tramitados con un delito que ya existe, violencia intrafamiliar. En cambio, el otro proyecto, promovido por la senadora Nadia Blel, conocido como Ley Gabriel Esteban, en recuerdo del niño asesinado por su papá en un hotel de Melgar, considera que esta violencia sí se puede dar de la mujer hacia el hombre. Tipificar la violencia vicaria como delito es necesario para establecer que el Estado considera inaceptable y punible dicha acción y que reconoce el fenómeno que pone en mayor riesgo a las y los menores de edad y a sus progenitores, mayoritariamente a las mujeres. Pero me temo que, igual que ha pasado con el feminicidio, que esté tipificado como delito no desestimulará a los agresores. El país está viviendo una barbarie contra la niñez, con más del 50% de aumento de denuncias por agresiones a menores de edad entre el año pasado y este, lo que requiere más que medidas punitivas y que una que otra campaña pedagógica. Solo del fenómeno en mención, violencia vicaria, la Fundación contra la Violencia Vicaria ha recibido 6.000 denuncias entre enero de 2023 y noviembre de 2024. No se trata de 6.000 menores de edad asesinados por sus padres, pues la definición de este tipo de violencia, como explica la Secretaría de la Mujer de Bogotá, incluye manipulación emocional, que es cuando los hijos son usados para controlar o manipular a la madre, descuido o abuso, que es cuando se pone en peligro a los hijos para preocupar a la madre, e interferencia en la relación, cuando se hace algo para dañar o impedir el vínculo afectivo entre la madre y sus hijos. Comprendo que para el correcto tratamiento judicial de los casos y para evitar la revictimización de las mujeres víctimas, es muy importante que la ley reconozca las motivaciones machistas por las cuales cierto tipo de hombres, no todos los hombres, usan a sus hijos para castigar a las madres de estos. Pero considero que el enfoque de cualquier acción respecto a violencias debe estar centrado en los más indefensos, que en este caso son los menores de edad. Ante ellos, la discusión sobre si la violencia vicaria se puede cometer solo del hombre hacia la mujer o también de la mujer hacia el hombre debe pasar, a mi juicio, a un segundo plano. Ojalá, en memoria de Jan, Salomé, Santi, Susan, Gabriel Esteban y de tantos otros y otras, los congresistas logren unificar sus proyectos. Bueno, entonces las cosas que les quiero decir son las siguientes. La primera, es importante que se tipifique porque para poder hacer tratamiento preventivo se necesita la tipificación.
fíjense que pedí en la fiscalía datos sobre violencia vicaria y me entregaron, o sea, prácticamente, no sé, no me acuerdo ni cuántos, pero eran poquiticos, ¿no? De los últimos 5 años, poquiticos. Y ni siquiera habían registrado como violencia vicaria casos de los que mencioné aquí en la columna, a pesar de que son casos mediáticos. Y claro, no lo tipifican como violencia, no es que lo registren como violencia vicaria, sino que ponen asesinato a manos de progenitor o progenitora, ¿no? Porque todavía no está, digamos, establecido como así, con ese nombre. Pero debería establecerse este como delito para que por lo menos los registros se hagan de esa manera y entonces se puedan hacer políticas de cara a la prevención y como a entender el contexto de este delito para poder realmente pues impedir que pase y además darle un mejor tratamiento a los casos judiciales y a la atención a las víctimas. Em, entonces, eso por un lado, me pareció pues muy llamativo que la fiscalía no tuviera cifras. Me dijeron que iban que tal vez pues faltaba hablar con las fiscalías seccionales y demás, y pasaron un par de días y no, bueno, todavía en ese momento de grabar esto no me han llegado las cifras. Entonces, quiere decir pues que realmente no lo tienen registrado de esa manera. Dos, como explica en la columna, pues entiendo muy bien que esta es una violencia de género. Pero como yo he venido trabajando con hombres y el enfoque que le he dado a mi maestría en género es de incluir a los hombres en todo lo que tiene que ver con la equidad de género. Primero, pues porque ellos también tienen un género y no podemos pretender algo que se llame equidad de género si no están todos los géneros como involucrados en asumir los retos, los desafíos y las soluciones. Pero segundo, porque hay una tendencia creciente que no es simplemente una percepción, eso ya está incluso evaluado. A principios de este año en España hicieron una encuesta que arrojó que casi el 50% de los hombres estaba entendiendo el empoderamiento de las mujeres y digamos, los derechos de las mujeres como algo que amenazaba los derechos de ellos, como si esto fuera una suma ¿cómo es que se dice? De suma cero. O sea, ganan unos, si ellas ganan, nosotros perdemos, piensan muchos hombres. Y eso no es así. Realmente la equidad de género es algo que si se logra o en la medida en que se ha ido logrando, pues es algo que nos beneficia a todos como sociedad. Obviamente, pues hay unas resistencias y unas, eh, digamos, personas que no entienden que comportamientos que han tenido toda la vida, que eran normales e incluso plausibles, pues hoy sean reprochables. Pero más que convertir eso en un motivo de punivitización, ¿no? Ya sea de una sanción penal, eh, o económica o administrativa, lo que sea, que también hay que hacerlo, no digo que no, pero yo creo que la prioridad es la pedagogía, porque se nos cambió el mundo, digamos que en un periodo corto de tiempo, en materia de lo que significan, lo que son lo que ahora definimos como violencias de género y antes no. Em, no por capricho, sino porque las mujeres antes callábamos y ahorita sabemos que sí podemos hablar y que sí podemos exigir unos derechos que antes pues no estaban garantizados para nosotras. Entonces, no todo el mundo entiende automáticamente esos cambios y muchos ni siquiera se enteran. Entonces creo que hay que priorizar la pedagogía. Claro, aquí estamos hablando de violencias que en su peor momento terminan, en su peor presentación terminan en asesinatos de hijos, de hijas, pero también hay otras formas de violencia vicaria, como lo explicaba por lo que dijo la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Pero el hecho es que yo creo que también, aunque los casos sean pocos de violencias de mujeres hacia hombres por razones de género, de hacerle daño por el hecho de ser hombre, de venganzas y esto, aunque no está muy estudiado porque pues no están ahí los hombres involucrados haciendo estudios sobre esto, la mayoría de las que estudian son mujeres e investigan a partir de situaciones de mujeres. Yo sí creo que hay violencias de género de mujeres hacia hombres y por ende creo que así los casos sean mucho menores, y ojo que debe haber un subregistro, pues también la violencia vicaria se puede ejercer de ellos hacia ellas, perdón, de ellas hacia ellos. Y entonces excluirlos es un motivo más para los hombres de ser resistentes a todas estas cosas y me parece que eso no le conviene a la equidad de género. Entonces, aunque entiendo los argumentos de quienes dicen no, en el proyecto de ley solamente debe quedar que es de hombres hacia mujeres, creo que como la prioridad son los niños y las niñas, pues este tal vez no es el momento en que vamos a lograr encontrar una solución a esa discordancia y debemos avanzar e investigar
esto, si también se da de mujeres hacia hombres, para hablar con datos puntuales, no solamente con percepciones o desde el dolor o, bueno, desde otros lugares. Muchas gracias por escucharme. Chao.